Muy bien, pues muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí reunidos y me complace mucho presentar primero a Mónica Mateos, una gran periodista, una gran conocedora de la realidad nacional. Ella trabaja arduamente en la sección cultural, en la sección cultura de la jornada y bueno, pues es una alegría que me haya invitado a presentar este libro, se llama Mariposa Negra, Diagnóstico Tumor Cerebral. Está publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y bueno, pues la invitación ahora es un poco conversar sobre el libro, lo haremos de manera muy fresca, muy llana para que nos interesemos en él y sobre todo acudamos a la lectura, que es un material muy interesante que vale muchísimo la pena. Pues empiezo, es una lectura rápida, breve y empezamos. Dice, Mariposa Negra, diagnóstico, tumor cerebral de Mónica Mateos. Publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, el libro Mariposa Negra, diagnóstico, tumor cerebral es una enorme sorpresa para los lectores en forma de un estupendo híbrido. Parte novela, parte reportaje y siempre testimonio vivo y saludable de la paciente que es amenazada por un tumor alojado en la caverna craneana. Mónica Mateos, que apenas ayer la leíamos en la sección de cultura de la jornada, hoy nos deslumbra con un texto fresco y ágil sobre lo que padeció una vez que le fue diagnosticado un tumor cerebral. Cito, entre comillas, parte del libro, dice, imagine su cabeza, imagine el interior de su cráneo, imagine que algo mal ocurre. ¿Qué palabra da más miedo? ¿Fractura? ¿Lesión? ¿Coágulo? ¿Hemorragia? ¿Derrame? ¿Malformación? Elijo tumor. Tumor en el cerebro, chico o grande no importa. Escuchar a alguien decir tumor en el cerebro es algo que estremece. Cierro la cita. Comienza de este modo la cruenta historia de Mónica Mateos, que pasa enseguida de ser periodista, reportera, a ser paciente. Mateos nos irá narrando paso a paso sus desventuras por las clínicas, hospitales, centros de atención y centros de especialidades. Y lo que esperamos, citadinos curtidos todos nosotros, que serán críticas fáciles a las paupérrimas condiciones de atención en esos espacios donde impera la burocracia médica y de pronto se nos revierte en la lectura y lo que encontramos es a una narradora profesional, una periodista incisiva que nos presenta datos, cualificaciones y sobre todo el lado humano de la atención médica. Mónica Mateos no se conforma con los diagnósticos del argot médico, sale a buscar qué significa un término, una dictaminación, la fórmula de un medicamento. No es el paciente pasivo, como somos tantos, que se conforma con la receta médica y que vuelva dentro de un mes. No, ella indaga, investiga, cuestiona, confronta, porque sabe que está hablando por ella y por su vida, por su salud, por los que hemos visitado 1,000 centros de atención y sabemos lo que es ser atendido de mala gana, que no nos expliquen los tecnicismos y les importe un bledo nuestra comprensión. Entre comillas, la vida sigue. Se repite en todo momento la periodista, la narradora, y no se deja desanimar por las actitudes de enfermeras, camilleros, doctores. Ella sabe en el fondo que son seres humanos que enfrentan día a día enfermedades crudas y letales, ocultas tras un carnet, unos análisis clínicos, una toma de muestra y una resonancia magnética. Su lenguaje directo, claro, breve, nos da la perspectiva real de ese lenguaje farragoso que ocultan con incidencia y con indecencia algunos médicos. Ella se entera con detalle, con agudeza, de cuánto mide su tumor, dónde está alojado, qué riesgos tiene la operación y hasta llega al extremo de ponerle nombre o sobrenombre a su propio tumor y lo nombra el monstruo. Un ente al que hay que vencer con lo mejor que tenga el país en materia de tecnología médica. Ahí es donde entra el lado humano de la voz narrativa, el lado sensible, porque finalmente se pondrá en manos de los doctores, de los medicamentos y de las instancias de salud, para salir avante de esa batalla que librará su organismo en contra del intruso, del monstruo, de esa palabra que comienza con M de monstruo, pero que abarca la M de maligno, malo,
malvado, miserable, maltrecho, malparido, M de muerte. En su crónica reportaje, finalmente testimonio, la narradora no para de cuestionarse y cuestionar su entorno. Entrevista a los doctores, indaga en los datos, en los antecedentes, ausculta a los médicos que una y otra vez le indilgan. Se hace una experta en el manejo de los términos clínicos y sabe interpretar al final a la perfección los resultados médicos. Al modo de Kafka, quien siempre se enfrenta al absurdo y a la sinrazón de los servicios públicos, así la periodista da letras en lugar de nombres a los doctores y a las enfermeras. Salvo una excepción, solo dará nombres propios a los pacientes, a los que sufren una operación, entre comillas, inoperable, como ella misma. Y con ese nombre propio los concilia y los reúne en torno a una misma familia a la que ella denominará a lo largo del libro la familia radioactiva. Imagínense ustedes por qué. Donde todos se apoyan, se consuelan y se animan. La familia quienes a más de uno los han ya desahuciado y aún así ellos siguen gritando, aullando, solidarios y hermanados, la vida sigue. La experimentada periodista que es Mónica Mateos sabe que hay que hablar de manera clara y sencilla para quienes no sabemos de terminajos clínicos, pero que sí entendemos de la gravedad de las enfermedades, lo peligroso de los tratamientos y lo arriesgado de las intervenciones. Mateos se apoya en el lenguaje llano y aún más, algo que es bellísimo en el libro, en la antisolemnidad, en el humor ácido y en la broma. Y es con ello con lo que humaniza todo un sistema de salud nacional. Somos humanos siendo atendidos por otros humanos para vencer enfermedades ingobernables, pacientes en manos que llevan guantes, abrigados por cuerpos que portan batas blancas y que tienen por misión tratar de salvar la mayor cantidad de vidas. Por eso, jodidamente por eso, la vida sigue. Al leer Mariposa Negra da rabia, de primera instancia da un enorme coraje por esta denuncia de la mediocridad, de la ineptitud, del burocratismo en algunos seres que juraron velar por la salud de sus pacientes. Aquí es muy importante mencionar que es únicamente algunos, jamás son todos. Pero más allá de esta denuncia, la voz narrativa, con una gran pulcritud en el lenguaje y armado por el humor y la ironía, nos presenta también a los doctores que se sienten un pequeño Dios, un ser iluminado, cuando logran salvar una sola vida y son capaces de mirar a los ojos a los enfermos para asestarles en plena cara las palabras que cambiarán desde hoy y para siempre su existencia. Usted está dado de alta, usted está curado. Nos vemos dentro de un año. Así, a la ciencia médica, la autora la confronta con fe, con confianza, al lenguaje técnico con la palabra llana y fluida, a la depresión con humor y con calidez, a la realidad con periodismo fino y afinado, oportuno. El médico tratante la está auscultando a ella, pero es ella a su vez quien está auscultando al aparato médico nacional, y uno y otro nos dicen que todos estamos en medio, solo nos vincula el diálogo con el otro, con la otredad, con la humanización, con la empatía. ¿Y qué decir de las técnicas periodísticas empleadas por la narradora en este hermoso libro? Asoman en una página los datos de investigación, en otra los testimonios de los entrevistados, más allá la crónica temporal de los hechos y las voces múltiples del reportaje de largo aliento. Y siempre las descripciones minuciosas de la mente acuciosa de Mónica Mateos. Así, lo que a todas luces es una clara y evidente denuncia crítica contra las instancias de salud pública en México, es también un referente de que la única actitud posible en contra de la tumoración es el optimismo, el humor, la calidez, el trato humano entre todos nosotros, el saber que hoy tenemos un mañana y lo vamos a aprovechar. De este modo, Mónica Mateos nos regala su historia como un trofeo de vida, experiencia de días amargos, pero de los cuales emerge vencedora porque con una chingada la vida sigue. Esa es la frase de batalla. Mateos nos brinda una historia de su andar por la vida,
Como dice Elena Poniatowska, para citar a otra periodista narradora, a las mujeres siempre se nos atraviesa la vida. Así, a Mónica, la vida la elige, le prescribe un tumor en forma de mariposa en el cráneo, y ahí va Mónica a luchar, a encararla, a pelear, para finalmente salir airosa y triunfante, eligiendo el lema "la vida sigue, la vida sigue, la vida sigue", repitiendo esto como un mantra contra las pruebas de resistencia y ánimo que nos pone la vida misma. Vengan pues más libros de Mónica Mateos, vengan más historias de su pluma, que así lo recibiremos, dichosos lectores, leyéndote, saludando con alegría esta bienvenida a la narración literaria. En este cada vez más mundo híbrido, donde se nos confunden los géneros, pero nunca las palabras, porque sí es cierto que cada libro te da fuerza, te da aliento. Este libro de Mónica Mateos te da aliento de vida y sobre todo te brinda salud. Gracias, Mónica Mateos. Bueno. Muchas gracias, Raúl, me encantó. Bueno, antes que nada quiero darle las gracias a mis editores de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también a los organizadores de esta feria, a mis amigos, por supuesto, y a mis colegas periodistas, ¿no?, que son siempre como un impulso para seguir por esta pasión que tenemos de contar historias, sobre todo, ¿no? Este libro, como podrán leer en la primera página, principalmente está dedicado a los dos excelentes neurocirujanos que tuve la fortuna de conocer hace 10 años. Esto que me sucedió también quería aclarar que no fue un tumor canceroso, ¿no? Siempre que escuchamos la palabra tumor, lo primero es que pensamos es en cáncer, pero luego te dicen es un tumor benigno. Pero benigno, ¿en qué aspecto, no? Porque cualquier cosa, como digo en el libro, que te suceda en el cuerpo, en la cabeza sobre todo, pues bueno, de benigno solo tiene el nombre, ¿no? Porque te causa muchas cosas. Entonces, este libro está dedicado en primer lugar al doctor Raúl Neri. Él es neurocirujano en Guadalajara, y el otro fue el doctor Gerardo Guinto. Él me operó en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Cabe aclarar que para llegar con este doctor y siguiendo todo el proceso de tramitología, me tardé aproximadamente 9 meses, desde que me dieron el diagnóstico hasta que todo el trámite del IMSS me hizo llegar a siglo XXI. Pero bueno, le agradezco siempre al doctor, ahora ya está jubilado. Espero que este libro acompañe a todos aquellos que atraviesan alguna enfermedad o que tienen algún ser querido que está afrontando algún padecimiento complicado. Ese es el espíritu con el que escribí este texto. Lo importante es que siempre se formen alrededor de los pacientes lazos perdurables y solidarios de apoyo, tanto psicológico como físico. En este libro intento dar un panorama de lo mucho que ayuda a tener no solo un apoyo familiar o fraternal, sino sobre todo un apoyo, una infraestructura social, cuando uno recibe un diagnóstico que asusta. La primera medicina contra el miedo y la incertidumbre es la información, y por ello debemos de tener, pues por supuesto, confianza en nuestros médicos e instituciones de salud. Todo ello repercute en nuestro bienestar. El libro lo presentamos hace unas semanas en la Feria del Libro de Coyoacán y tuve el honor de que me acompañara el doctor Gatell. Y me sorprendió mucho que lo primero que me dijo es que hacía acuse de recibo de la crítica que yo hago aquí, eso que fue hace 12, 13 años. Entonces yo le dije, doctor, pero pues ahora sí lo que no fue en su año no le hace daño. Y me dijo, no, dice, porque hay muchas cosas que narras en el libro que todavía ocurren. Y pues yo hago acuso de recibo porque estamos trabajando en ello. Se lo agradezco mucho. Espero que este libro le haga compañía en alguna sala de espera o en un consultorio a alguna persona para que no se sientan solos, pero sobre todo espero haberles podido brindar claves aquí para que no se sientan perdidos en ese laberinto que es toda la tramitología que padecemos en los sistemas públicos de salud.
Y sobre todo, como bien lo dijo Raúl, que pese a todo pronóstico, es cierto, la vida sigue y hay que disfrutarla. Les agradezco mucho su presencia. Pues aprovechando que tenemos un poquito de tiempo, primero es la invitación a comprar Mariposa Negra, está aquí a la venta. No pierdan la oportunidad de comprar y leer un libro magnífico, es sumamente emotivo, sumamente humanitario y vale la pena. Es una lectura muy fresca, se lee rapidísimo y bueno, aprovechar que viene desde Nuevo León hasta aquí, hasta la Alameda, para ofrecérselos. Entonces, primero, qué bueno que la universidad está publicando estos materiales, qué bueno que está ahorita al alcance y ojalá que tengan oportunidad de comprarlo, leerlo, hacerlo suyo y tener esta vivencia que se vive y se replica a partir de este libro. Pues Mónica, no sé si me permitas por ahí hacer algunas preguntas, un poco para entrar en la dinámica, independientemente de que les demos palabra a ustedes, para que también si gustan hacerle preguntas al autor, aprovechando que está aquí. Yo te preguntaría, lo primero es, ¿cómo logras hermanarte con esto que tú llamas familia radioactiva? Y les llama familia radioactiva porque permanentemente les están dando pues, radiaciones, pero de manera prácticamente diaria, consecutiva, a una serie de personas que ya los habían desahuciado en algún lugar de la República y que viajan a un hospital especializado para eso, para hermanarse. ¿Cómo logras esto, esta cercanía con estas otras personas que están sufriendo de manera distinta, pero el mismo problema que tú estabas enfrentando en ese momento? Sí, pues ese fue uno de los grandes aprendizajes y me gustaría pues que siempre lo replicáramos en muchos aspectos, no solamente en la cuestión de salud. Creo que es bien importante hacer comunidad. Ya nos ha enseñado, por ejemplo, toda la experiencia que tenemos con la Brigada para Leer, que son ya 13 años aquí en la feria, que han hecho una comunidad bellísima, lectora de literatura, ¿no? Pero también, por ejemplo, en esos espacios médicos, también haciendo comunidades como uno puede enfrentar pues ese tipo de problemas, porque llegan muchas personas solitarias, a lo mejor no porque lo quieran, sino porque a veces por cuestiones económicas no podían viajar pues acompañados de su familia, ¿no? Hace 10 años tenía yo que recibir, después de la cirugía que me hicieron para retirarme una parte del tumor que tuve en la hipófisis, lo que seguía era darme radiación, pero ¿qué creen? Que aquí en la Ciudad de México no había el aparato, solo estaba en Guadalajara, entonces teníamos que ir allá. Entonces imagínense, pues llegábamos a Guadalajara, donde era el único lugar del IMSS que había el aparato. Llegaban personas desde Quintana Roo, desde Sinaloa, desde todos los puntos de la ciudad. A esas personas les llaman foráneos. Y entonces imagínense que el IMSS les pagaba para hospedaje y alimentación 50 pesos diarios. Entonces, la verdad es que si no hacíamos ahora sí que comunidad, cooperando todos, no podíamos. Llegaba una compañera con sus 2 hijitos, a uno lo tenía que dejar solo ahí en el cuarto. O sea, imagínense cómo tenía que ser el cuarto para que le alcanzaran los 50 pesos y además para comer. Por supuesto que en los alrededores del Centro Médico de Occidente hay habitaciones que las rentan en 20, 30 pesos, pero ya te imaginarás cómo son, ¿no? Entonces, yo trataba así de repente en tiempo real de denunciarlo en mi medio, yo tenía un blog en ese momento, y pues nos teníamos que ayudar. Por ejemplo, a ella, ¿cómo le ayudábamos? Pues que ella pasara primero a la radiación, pues para que se regresara a cuidar al niño, ¿no? Por ejemplo, de muchas otras maneras. Entonces, ese fue como el aprendizaje, ¿no? Hacer comunidad, porque si no, era terrible estar ahí. Bueno, porque las sesiones, además, a mí me tocaron 25 sesiones. Porque además nada más eran de lunes a viernes, porque no trabajan, ya saben, los sábados y domingos, ¿no? Entonces, sí, fue muy complicado. Por fortuna, creo que el aparato ya está aquí en Centro Médico Siglo XXI. Me imagino que compraron otro también para el norte de la ciudad.
Entonces, bueno, va poco a poco el asunto. Mónica, también tú das un paso muy interesante y yo recuerdo y cito por aquí a Elena Poniatowska, a Cristina Pacheco, a Malvido, a estas mujeres periodistas que brincan a la literatura y que se anclan en este espacio narrativo, donde encuentran un espacio digno, confortable, humanitario, pero sobre todo donde creas una empatía con el lector. ¿Cómo se da ese brinco de tu trabajo como reportera diaria a narradora ahora en este libro? ¿Cómo se da ese paso? Sí, mira, pues como fue un proceso muy largo, el proceso médico, pues yo creo que todos los periodistas tenemos ya como un vicio de ir tomando notas de todo lo que nos ocurre. Al principio yo comencé a tomar notas médicas, ¿no? Porque ustedes bien saben, yo creo que la mayoría que ha pasado por el servicio, ya sea del ISSSTE o del IMSS, saben que no tenemos un médico fijo, ¿no? Entonces, cada vez que vamos a una cita es otro médico. No tenemos uno. Entonces, hay que volverle a contar, oiga, ¿por qué le pasó? ¿No? A pesar de que él tiene el expediente ahí, uno tiene que volverle a contar. Entonces, yo empecé a tomar datos, pues para acordarme, ¿no? Sí, doctor, mire mis análisis, esto. Pero en el camino también iba yo tomando datos de lo que iba yo viendo. Y de repente a veces me dicen, oye, ¿cómo es que encontraste que, por ejemplo, en un hospital de tercer nivel había una habitación para los recomendados, ¿no? Para los recomendados del director? Entonces le dije, no es que lo haya yo encontrado, sino estaba yo hospitalizada ahí y de repente me llamó la atención que había, ya saben cómo son las salas de hospital del seguro, ¿no? Todos estamos en un galerón separados por cortinas de plástico. Y entonces de repente había una puertita, pero cuidada por un policía. Entonces yo le pregunté a una enfermera, oiga, ¿ahí qué hay? ¿Por qué está el policía parado ahí? Digo, las preguntas que cualquier curioso haría, ¿no? Y bueno, en este caso, como también una vez dijo mi compañero Hermann Bellinghausen, lo malo para ellos es que esa curiosa era periodista y lo podía escribir, ¿no? Entonces me dijeron, es que ahí hay una persona recomendada del director. No, bueno. Entonces ya investigando con otras enfermeras y todos me dieron toda la historia que cuento ahí. Y también quisiera, bueno, no les voy a espolear, pero quiero que vean quién dicen que compró el aparato allá en Guadalajara. Ya se imaginarán. En época de Fox, que fue como un intercambio ahí con alguno de los amigos de Fox. Quiero que lo lea, bueno, por ahí sí ya lo viste. Pero bueno, así fue, o sea, fue casual. Entonces, yo tenía esa libreta, pero cuando fue lo de la pandemia, dije, qué importante es la información, o sea, tengo que contar esta historia. Sé que no se trata, bueno, de lo que vivimos de la pandemia, pero sé que se trata de cosas que nos siguen sucediendo hoy en día, ¿no? Que estar enfrentando y que tenemos que hablarlas y tenemos que denunciar primero, ¿no? Y tenemos que exigir a nuestras autoridades que nos merecemos un muy buen sistema de salud. Como sí. Dinamarca, no sé, pero que sea bueno. Mónica, yo te felicito ampliamente por este libro. Es un libro valiente por todo lo que señalas, por esta denuncia y esta confrontación de lo que vivimos los ciudadanos día con día cuando nos enfrentamos contra un servidor público en el área en la que esté y que no es capaz de tener esta cercanía y esta empatía con el que tiene enfrente. Entonces, primero agradecerte y bueno, como última pregunta antes de dar la voz, obviamente a los compañeros, ahorita pasamos el micrófono, la última pregunta de parte mía es, ¿qué les comentarías al público asistente que ya está desesperado de que ha ido a N cantidad de instancias médicas, que cada vez va, ahora nos dicen que no hay medicinas, que tenemos mayor cantidad de recetas no surtidas y que estamos enfrentando día a día alguna labor que tú conoces muy bien en esta cercanía? Sabemos que van cambiando las cosas y que no es de un día para otro todos los cambios, pero ¿qué le recomendarías a todas las personas que están aquí con nosotros? Sí ha cambiado, bueno, sí ha cambiado un poquito, creo que está un poco mejor a como me tocó a mí. Pues que no se queden callados, que siempre busquen las instancias. Tanto el Seguro Social como el IMSS, por ejemplo, tienen en el Twitter sus áreas para atender al derechohabiente.
Y la verdad a mí me ha funcionado, sin decir que soy periodista ni nada, en el Twitter estar diciendo, oiga, mi paciente le falta esto, háganlo. O sea, no se queden callados. Si están en un hospital, vayan a la dirección con el director, vayan con a la subdirección. No se queden callados, hay que denunciarlo. Yo creo que si hacemos eso entre todos, poco a poco va a ir esto moviéndose. Perfecto. Gracias. Muy bien, pues tenemos por ahí preguntas del público. Por favor. Si quieren irse acercando y formando quien tenga una pregunta, nomás les pedimos que sean breves para que haya tiempo de responder con detenimiento que se merece. Entonces, adelante. Bueno, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Tarcisio López Hurtado, de la alcaldía de Azcapotzalco y concretamente del barrio de Santa Polonia, Texcolco. Por casualidad, ahorita me encontré con una compañera también de la alcaldía de Azcapotzalco y me comenta que una compañera de trabajo está pasando por algo similar. Entonces, a veces por nuestra ignorancia, no nos atrevemos a pedir, a informarnos por nuestra ignorancia. Entonces yo le dije a la compañera, voy a tomar la palabra para ver si tú puedes, mediante una orientación que le des para que su amiga se haga los trámites más rápido, porque ya sabemos, yo tengo servicio médico del ISSSTE, cada 3 meses. Sí, véngase dentro de 3 meses, eso lo digo yo. Pero la compañera de ella es derechohabiente del IMSS. A ver si la puedes orientar a ella para que a su vez ella, a su amiga, compañera de trabajo, se puedan agilizar, saber a dónde ir. Gracias, es todo. Bueno. Muchas gracias, y qué importante eso que dice, que a veces le da pena preguntarlo, decir. Yo creo que este es también un espíritu del libro, decirles a las personas que se acerquen primero pues a sus seres queridos, ahora sí que a quien más confianza le tengan, y hablar de lo que pasa, no se queden solos con sus dolores y con sus preocupaciones y con sus miedos y con la incertidumbre, porque a veces la incertidumbre enferma más que el propio padecimiento. Entonces, acérquense, creen sus redes de apoyo, y lo que les dije, ¿qué les sugeriría? Pues de entrada, a lo mejor que se acerque a su clínica, al hospital que le toca, y vaya al servicio de trabajo social. Las trabajadoras sociales son precisamente el punto de enlace para todas las inquietudes que tenemos, ¿no? Digamos de entrada. Y si de entrada no funciona, en el Twitter tienen ellos un buen sistema de atención a todo este tipo de inquietudes. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntar, a ver, me tocó vivirlo, me tocó enterarme, me gustaría un poco que nos contaras cómo eres mamá de 2 super cracks maravillosos que ya no sé qué edad tienen, pero están enormes y eran chiquititos. ¿Cómo le cuentas a un niño algo así, ¿no? Sí, fue. O sea, digo, me gustaría esa parte porque sí es como, Sí. O sea, no solo es te pasa a ti, sino además tengo, pues dices tú, una familia, pero olvídate, los adultos, se lo tengo que contar a 2 niños que eran, pues 6 o 7, ¿no? Eran súper chiquititos. 8 o 10 años. 8 o 10 años, ¿no? Sí. ¿Cómo se lo cuentas a un niño? Pues siempre he tratado, como dice Raúl, de el humor, echarlo por delante, el humor, ¿no? De decir, esto está siendo casi una broma de la vida,
pero es muy, muy simpático porque el doctor, cuando fui con el doctor, con el neurocirujano, ya con mi tomografía y la vio, lo primero que me dijo fue, ¿tienes hijos? Entonces yo dije, ya me va a decir que haga yo el testamento, ¿no? Y entonces le dije, sí, pues 2 chiquitos, ya recomiéndeme un notario, ¿no? Pero no, el doctor me lo preguntaba porque el tipo de tumor que yo tenía es un anticonceptivo natural. Me estaba segregando una hormona que se llama prolactina. Entonces me explicó el doctor después que así es como descubren ellos cuando llegan personas que están padeciendo infertilidad, parejas, ¿no? Entonces lo primero que hacen es hacerle una tomografía a la mujer para ver si no tiene algún tumor en hipófisis. Pero entonces ahora que el doctor ha leído el libro, me dijo, híjole, qué importante, porque a veces los doctores no sabemos qué está pasando enfrente de nuestro escritorio. Nosotros damos por hecho, pues ya sabemos que no es grave, que no les pasa nada, y no sabemos a veces plantearle las preguntas. Me dijo, no volveré a preguntarle a alguien de entrada si tiene hijos, ¿no? Pero bueno, y con mis hijos, bueno, eran muy pequeñitos, no pudieron entrar o no los dejaban entrar al hospital a cuidarme y todo eso, ¿no? Entonces como que lo vivieron todo a distancia, apenas ahora se están enterando como de más detalles, ¿no? Pero yo creo que también eso, o sea, no mentirles a los niños y decirles cómo es el proceso también de la vida, ¿no? Porque yo les decía, a ver, hijos, es que a lo mejor me muero, y luego me decían, ¿y qué más, mamá? Bueno, me voy a morir, luego voy a hacer un esqueleto, luego voy a hacer cenizas, luego me voy a ir a hacer una estrellita a lo mejor y ya desde ahí los voy a ver. Y luego les decía, y luego a lo mejor me voy con ustedes a su corazón, y ya les decía todo ese proceso y ellos la verdad se quedaban muy conformes. Ah, bueno, está bien. Entonces me repetía a mi hijo pequeño, a ver, entonces primero que eres cadáver, calavera, cenizas, estrella, corazón. Le digo, sí, ese es el ciclo de las mamás. Y se quedaban tranquilos, ¿no? No les generaba angustia, ¿no? Un poco el humor. Hola, ¿qué tal, Mónica? Otra vez. Bueno, en mi caso, sabes que yo me atiendo en el hospital de psiquiatría. Cuando me ingresan, yo traía una depresión muy fuerte. Me hacen estudios, me hacen resonancia, pues te ponen los chuponcitos. Me hacen una tomografía y resultó que era un foco irritativo el que yo tenía. A esto la neuróloga me dijo que era migraña, siendo que en los estudios sí salió algo, pero me quitó la constancia y me dijo, no señora, usted tiene migraña. Y yo seguía con los dolores de cabeza, no sé si recuerdas que yo me desmayaba mucho en la primaria. Entonces me dijo la doctora, usted tiene migraña y a consecuencia de eso usted tiene las depresiones. Y con la resonancia, fue una resonancia magnética la que me dio, pues me quedé con eso, pero yo seguía con los dolores de cabeza, los dolores, las depresiones y todo eso, hasta que ahora, con esto que me pasó de hace un año, que empecé a estar mal, y los dolores eran ya más fuertes, con crisis y todo eso, llego con una reumatóloga, con un ortopedista, y me empiezan a hacer estudios, placas y todo eso, hasta que llego al centro de salud y me dicen, usted lo que tiene es un dolor neuropático, una enfermedad osteodegenerativa, que es lo que le provoca los dolores de cabeza y todo eso. Pero como aquí entra, como dices tú, llegas a la otra cita y está otra doctora y le vuelves a platicar lo mismo, otra doctora y le vuelves a platicar lo mismo, y ninguna de los tres se pone de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Esperan a que tenga un dolor muy, muy fuerte o que de plano ya no camine para que sea apta para una cirugía.
me tienen que mandar a un hospital que está en la Villa de Columna, pero que sea necesario un dolor muy fuerte. ¿Qué recomiendas tú, por ejemplo, en este caso, que los mismos doctores no se ponen de acuerdo, como tú dices, que uno dice una cosa, otro dice otra, y ya nada más están esperando a que pues pase otra cosa? O sea, ¿qué es lo que pudieras tú recomendar o qué hubieras hecho tú en el caso, por ejemplo, yo también por el foco irritativo y todo esto, o sea, todo lo que me complicó hasta mi cadera. Entonces, ¿a dónde o qué puedo hacer? O a dónde, o así de plano, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo recurrir? Sí, fíjate que eso también es como muy recurrente, los malos diagnósticos, ¿no?, que tenemos. Entonces, pues tienes que pedir segunda, tercera, cuarta opinión. Digo, a lo mejor a veces es como hay que gastar mucho, porque si en tu servicio público no te están atendiendo bien, o ir con el director y denunciarlo, ¿no? Porque es muy grave. Desgraciadamente tu caso se repite a cada rato. Cuando yo estuve hospitalizada había una chica que no sabían qué tenía. Entonces a cada rato le iban a sacar líquido cefalorraquídeo. Y lo que tenía ella era que de repente se le iba la memoria. Entonces era así súper triste porque llegaba su esposo, no lo reconocía, no reconocía a sus hijas, pero le pasaba como un ratito y luego ya se le quitaba. Entonces primero decían que tenía como una inflamación del cerebro o una infección, y en realidad no sabían. Y entonces el esposo se salía así a llorar en una esquina, y a esta chica nunca la vi porque estábamos separadas por una cortina, pero nos hablábamos, y yo le decía, ¿cómo? ¿Y qué tienes? ¿Y qué te pasó a ti? Y nos empezamos a platicar. Pero imagínate, con la angustia, ella llevaba un mes hospitalizada sin diagnóstico en el seguro, en el centro siglo XXI. Entonces, sí, ahí yo creo que es pedir una segunda opinión, aunque te cuesta a lo mejor un poquito ir al consultorio privado. La mayoría de los doctores tienen sus consultorios privados, sobre todo los neurólogos, ¿no? Ir a pedir una segunda opinión y decirle qué te recomienda, ¿no? Eso creo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Luis. El dolor nos obliga a hacer una base necesariamente porque no podemos continuar, pero cuando el doctor nos dice, ya estás dado de alta, eso es algo muy bonito. Uno, cuando hace base en el dolor, necesariamente se junta de gente que ya lleva mucho tiempo al lado de uno, pero también hay algo muy bonito en este tipo de cosas porque conoce uno gente nueva. Cuando tú conociste a esa gente nueva, ¿viste esa esperanza de continuar y de seguir valorando a la gente? Sí, fíjate que precisamente es una de las historias que cuento. Se las voy a compartir ahorita. Era un señor de 70 años que a él nunca le iban a decir que ya estaba dado de alta, pero te voy a contar. Él tenía ya 7 años yendo a radioterapia a Guadalajara. Entonces él me contó, yo creo que tenía como 70 años en esa época. El señor llegaba en silla de ruedas y con un bote aquí en las piernas, porque estaba platicando contigo y de repente le daban náuseas y volvía al estómago. Y entonces, pero él así, permíteme un segundo, y se volteaba. Entonces llegaba su hija, le cambiaba la bolsa de plástico del bote y seguía platicando contigo. Entonces dice, ¿sabes qué? Hace 7 años un doctor me dijo que ya estaba yo desahuciado y él no sabía qué significaba esa palabra. Y él me contaba, yo le pregunté al doctor, ¿qué significa desahuciado? Y le dijo, que se va usted a morir. ¿Cuánto tiempo tengo de vida? Le dice, 3 meses. Dice, porque tiene usted un tumor de 10 centímetros en el centro del cerebro y es inoperable. Entonces le dijo, ¿y no hay alguna otra tratamiento, algo? Dice, bueno, hay algo experimental que se llama radioneurocirugía. Dice, pues yo lo quiero intentar. Sí, señor, pero pues le van a dar náuseas y a lo mejor no va a poder caminar. Y el señor dijo, no, pues yo quiero, ¿no?
Y llevaba 7 años el señor así, iba una vez a la semana a su tratamiento. Y entonces cuando él me contó eso, la verdad yo le dije, híjole señor, yo no tengo nada porque no tengo ni mareos, ni convulsiones, ni que tenían a lo mejor otros compañeros, ¿no? Y a él nunca le iban a decir, está usted dado de alta, pero él fue el que me dijo, pero ¿sabes qué? La vida sigue y yo voy a seguir aquí mientras pueda estar platicando con ustedes. Entonces ese señor nos daba así como mucha energía, ¿ves? Muchos ánimos para seguir. Entonces a veces no es que te den de alta, sino que aprendas a convivir también con tu enfermedad crónico-degenerativa. Ese es otro gran aprendizaje y que a muchos como que nos cuesta a veces trabajo, ¿no? No estar, digamos, saludables, sino estar conviviendo con todas nuestras enfermedades. Buenas tardes, me llamo Octavio Gabriel Miranda Ocampo. Ahorita que te oí hablar, créeme que se me vinieron a mi mente recuerdos de 30 años de laborar en el IMSS. Soy jubilado. Y de verdad que lo que dices prácticamente, pues lo viví. Y lo viví aunque pues, no era un trabajador que estaba directamente enfrente de la población derechohabiente, más bien mi función era trabajar para los trabajadores. Tenía una jefatura. ¿Qué hacías? Estaba en el área de personal y era un ir y venir con los trabajadores porque con esa cultura del no me toca, de no hay personal y le toca al turno siguiente y todo lo que viste, ¿qué crees que me vi reflejado? Y me vi reflejado porque trabajé 30 años en un hospital. 30 años en un hospital donde, pues afortunadamente y desafortunadamente, te doy las gracias por estar aquí presente y desafortunadamente por todas esas gentes que ya se adelantaron en el camino, que desafortunadamente por las negligencias médicas, porque algo que también se tiene que reconocer es que los médicos se sienten dioses, como muy bien lo dices. Yo leí un artículo en el periódico La Jornada, soy jornalero desde hace muchos años, desde que se fundó, desde el 19 de septiembre del 85, soy jornalero, y seguía la columna del doctor Arnaldo Kraus, donde hablaba que la medicina tal se ha deshumanizado, que los pacientes solamente somos un diagnóstico, un número de afiliación, pero no tenemos un nombre. Y si a esto pues, le aunamos también que los medios de comunicación también tienen mucho que ver en esto, en lo que corresponde al sistema de salud, porque a mí me pasó en la década de los 80 cuando vino la pandemia del VIH, que cómo a los pacientes se les trataba de forma tan peyorativa como sidosos, porque iban a mi oficina, iban los pacientes y me decían, oiga, ¿qué cree que el personal de intendencia no ha limpiado a mi cuarto? Y yo nada más veía cuando llegaban los pacientes de VIH, que una cosa es tener VIH y otra cosa es tener SIDA, son dos cosas muy diferentes. Es que no le han pasado a limpiar, pero desde un momento cómo se manejó todo esto, de que llegaban y parecían apestados, les decían sidóticos, sidosos, y al igual tenían que entrar así con sus uniformes de astronauta, y a través del tiempo se fue dando cuenta uno de que la transmisión, porque es una transmisión del VIH, pues es a través de la sangre. Ahorita con lo del SIDA también vuelve a pasar lo mismo, con lo del COVID vuelve a pasar lo mismo, la infodemia que hay en los medios de comunicación, donde desafortunadamente vivimos una temporada de carroña, donde uno se enferma y llegaba a las áreas del sector salud y nada más por el hecho de ser dado positivo a COVID, de una o de otra manera lo veían como apestado, como esto,
te relegaba, ¿no? Y la muerte social que te dan es lo peor, ¿no? Digo, ahorita vine, compré el libro ese del año del murciélago, que nos da toda la explicación de lo que sucedió tras el año del COVID. Y pues no voy a perder tu libro, te felicito. Muchas gracias. Gracias. Les agradezco mucho. Pues hay de todo en el seguro y también este es un homenaje que hago, les dije, al doctor Raúl Neri de Guadalajara, porque es el único doctor que me tocó en todo este proceso. Yo estuve como 2 años quizá en el proceso del tumor, pero imagínense que llegué el primer día a las 6 de la mañana al Centro Médico de Occidente en Guadalajara. El doctor llegó como a las 6:45, todavía no llegaba la señorita asistente, recogió todos los carnets, que por cierto en Guadalajara se llaman tarjetones, no se llaman carnets, y empezó a llamarnos así uno por uno y nos decía, a ver, ahorita voy a atender a estos 3, usted no, ya lo voy a atender hasta las 9, váyase a desayunar, y así nos iba diciendo, ¿no? Algo que nunca me había sucedido acá. Y entonces cuando entrábamos al consultorio, el doctor se levantaba, nos daba la mano, nos saludaba, decía, buenos días, soy el doctor Raúl Neri, ¿qué le pasa? Y le dije, doctor, es la primera vez que un médico del Seguro Social me mira a los ojos. Entonces, yo ahí le dije, doctor, le voy a escribir un libro porque es usted sensacional. Él sigue allá, si algún día tienen oportunidad que espero que no, ¿verdad? Porque es neurocirujano, pero hay de todo, ¿no? Entonces, a todos ellos les agradezco mucho la vocación por cuidarnos. Gracias. Muy bien. Pues así llegamos al final de la presentación. No pierdan la oportunidad de adquirir Mariposa Negra, diagnóstico, tumor cerebral. Está aquí a la venta, de Mónica Mateos. Y muchas gracias. Allá con él. 200 pesos y con firma del autor, ¿no? Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Mónica, Gracias, felicidades Raúl. por este libro, felicidades a la universidad. Gracias a la brigada, gracias a como Raúl. siempre.